Ya el señor presidente te dijo en las funciones que van a estar. Seguridad perimetral, registro y control, punto. Los demás no lo digan, porque si lo dicen, le diste toda la información a los que cometen delito. Ni siquiera en los deportes 2 equipos se revelan sus estrategias. Nosotros no lo vamos a hacer. Lo que hay que medir son los resultados. Es donde ustedes van a jugar un papel de control importantísimo. Pero ¿qué nos asegura que esta medida no va a ser un placebo? Que no va a ser, la gente se toma la medicina y cree que está bien, pero en realidad no se ha solucionado el problema. ¿Qué nos asegura que no suceda eso? Evaluar los hechos en el transcurso del tiempo. Solo por los frutos los puedes conocer. Mire, y esta medicina me va a curar. Y si no se la toma, ¿cómo comienza? También otro de los temas, y se hablaba mucho como del esquema de salida y de las escuelas para custodios, o sea, hay como todo un problema de reinserción, ¿no? Que hay presos en los centros penales que ya están condenados a 40, 50 años de cárcel. ¿Ellos qué interés van a tener de reinsertarse nuevamente a la sociedad civil? O sea, ¿habría dentro de este plan algo como para reestructurar y separar a los presos que tienen penas mínimas contra los presos que tienen penas de 45 o 50 años, que se van a podrir ya en la cárcel y no tienen el mayor interés de contribuir a esta sociedad, por ejemplo? El privado de libertad ha evolucionado en los últimos años. No estamos hablando del mismo privado de libertad de hace 30, 25 años. Ahora está peor. Hay mucho privado de libertad estructurado. Correcto. En primer lugar. Yo, en los análisis que llevo 15 años haciéndolo, pero la confirmación de estos 11 meses de observación y trabajo, que privado de libertad realmente podría rehabilitarse. Y yo sostenía que el que ha perdido todo ya no se rehabilita. Pero la práctica ha demostrado lo contrario. El que ha perdido mucho, el que perdió en el delito, pues, ese tiene más posibilidades de rehabilitarse. Y entonces yo decía, bueno, ¿cómo es que el que ha perdido todo puede rehabilitarse? Simple, y eso lo contestan los mismos privados de libertad, porque el que todavía sigue sacando jugosas ganancias del delito, desde aquí, no lo va a abandonar. Claro. No lo va a abandonar. En cambio, el que ha perdido con el cometimiento del delito, no tiene otra posibilidad más que sujetarse a un programa de rehabilitación. En cambio, los que están haciendo negocio y siguen ganando con el cometimiento del delito, porque al final llevamos muchos años, y yo me siento altamente privilegiado, que en 11 meses de repente saltó el tema del sistema carcelario desde otras perspectivas, ya no solo a través de los motines. Tú llevas 20 años, los últimos, no analizando el sistema carcelario. ¿Qué momento habías tenido tú un presidente que le dedique casi 10 minutos al cuarto punto y dice, el sistema penitenciario va a adoptar esta estrategia, y que venga desde una decisión de esa magnitud? ¿Qué otras Pero medidas? el discurso de cualquiera lo puede dar, Claro. director. Cualquiera puede hablar 10 minutos sobre el sistema carcelario, la cuestión es que sea efectivo. Porque lo que dice Francesca es cierto, sumado al tema de la reinserción, hay un problema de hacinamiento carcelario enorme. Es decir, esa gente vive en condiciones, muchas de ellas paupérrimas, independientemente que sean o no delincuentes. Espacio vital. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso no lo resuelven los militares. Sí. ¿Cómo lo van a resolver ustedes? Bueno, tú te metes a internet y ves ILANUD y dices Naciones Unidas. ¿Por qué se dan los hacinamientos? Y dice Naciones Unidas. Los hacinamientos, señores, en América Latina en especial, por cierto, la región más desigual del mundo, se dan por 2 cosas. O han aumentado los delitos, dice, o los políticos solo responden con pena de prisión. Y dice Naciones Unidas a través de ILANUD, las 2 cosas. Han aumentado los delitos y lastimosamente los políticos no le venden otra cosa al pueblo que la pena de prisión, haciéndoles creer que esa es la solución. E incluso, dice ILANUD, hay muchos factores de carácter social que están siendo resueltos a través de la pena de prisión. Y si me regalas un segundo, la forma en que la situación delincuencial de El Salvador cambió en los últimos 25 años traduce que aquello que hubiese sido dentro del sistema carcelario programas sociales, o no, al cabo los programas de rehabilitación son programas sociales. Sí, los programas de rehabilitación son programas sociales. Una buena salud, propiciar aspectos de trabajo y educación. Son programas Pero sociales. director, pero el hacinamiento, ¿cómo prometen ustedes o cómo se van a esforzar ustedes para resolver el tema del hacinamiento? Porque había un préstamo para construir unas cárceles que se suspendió. Pero te lo contesté a través de lo que yo no digo.
sino lo que te lo dice la NUL. Señores, ustedes tienen una estructura jurídica donde han resuelto, oiga, porque el asignamiento no se da Pero, pero director, pero han estado saliendo reos en fase de confianza que se escapan. Oye, dice Naciones Unidas, fíjense que el hacinamiento no nace de un mundo mágico, son las decisiones jurídicas que ustedes toman en su estructura que va a responder a todo con cárcel. Por cierto que la noticia de la prensa sobre 2.200 es falsa, en 8 años llevamos 78 personas que no han regresado. ¿Se han considerado otras soluciones? Por ejemplo, ¿se va a reconsiderar la división por maras en los centros penales? Sí. ¿Se va a reconsiderar? Nosotros analizábamos que cada centro penal que se va tomando por parte de una pandilla es un dominio de territorio. Ya, dominio de territorio. Entonces estamos ideando una cuidadosa estrategia para ver cómo vamos a hacer también esa transición. Licenciado Moreno, muchas gracias. Lamentablemente se nos fue el tiempo muy rápido. Gracias por haber respondido a todas nuestras inquietudes y esperamos tenerlo nuevamente en este programa. Invíteme más seguido. Con todo gusto, lo vamos a invitar. 12 meses a contar a partir de No, ahora. no, antes de los 12 meses, vaya, lo sé. para estar Claro, viendo. y evaluemos. La evolución. Sí, ahí había un par de correos electrónicos que ya no pudimos leer, le pedimos disculpas a nuestros amigos televidentes, pero había un correo interesante sobre una iniciativa que creo que decían del PCN de ponerle chips subcutáneos a los reos y mandarlos a trabajar y que ustedes los ubiquen, pero es un tema muy complicado que lo vamos a hablar más adelante. ¿Lo vamos Gracias. a tener si no renuncia o no? No, yo no renuncio. Ok. Yo no renuncio. O no lo Usted no va a quitan, renunciar. vea, porque No, no no, sabemos. para ¿verdad? nada. Como está la Una moda de las No, es una renuncias, decisión o la- firme lo que estamos haciendo. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Jimena, por tu Gracias por participación. invitarme. Ana, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Lore. Un gusto, Jimena. Buenas Gracias. noches, Checa. Y hasta el próximo miércoles. Francesca, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches amigos y amigas televidentes. Yo creo que hemos cumplido una función bien importante en este programa, que es que la población esté enterada sobre la otra cara o qué es lo que está pasando realmente en el sistema penitenciario de este país. Buenas noches. Amigos y amigas televidentes, gracias por su sintonía. Los esperamos el próximo miércoles. Que descansen.